Acá. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Es muy lindo saludarlos y ver por ahí personas de mi familia también conectadas. Entonces, un saludo. También nos están viendo desde el puente de Boyacá. Entonces, creo que estoy más nerviosa por quienes me ven desde el puente de Boyacá que el resto de personas académicas que pueden estar acá, porque pues ellas son las que saben, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Ya vimos el video, es que yo como... Ya vimos, sí, no, para ya escuchamos la que canción, ¿sí? La canción. Ah, sí, listo. Entonces, pensamos en una canción para iniciar. Esta canción está realizada por Edson Belandia para la Comisión de la Verdad. Se llama El Empiezo. Entonces, Camilo, ¿tú nos puedes ayudar, por favor? Gracias. No se escucha. Un nacimiento, una fuente. La luna llegara un campesino muy seguro al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Campesinas de la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, sí estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré pa' la montaña más que a ver amaneceres. Y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. Y aquí les traigo tres presentes, una hoja escrita por la mano mías que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo.
Y con este bello empiezo, saludamos con mucho cariño a Sandra Alzate, a Oscar, a Marta, a María Fernanda, a Luis, Guillermo, a Isabel, a Carolina, a Lina Marcel, a Lina, perdón, a nuestro maestro Juan Camilo, a Javier y a Giovanna, a quienes les agradecemos el servicio de interpretación en señas colombiana y que hoy tenemos esta bella posibilidad también de contar con ustedes en la transmisión de este bello espacio. Entonces, Linita, muchísimas gracias por esta canción y por este espacio que hoy nos compartes. Cuéntanos un poquito desde dónde nos estás acompañando y esta bella experiencia que hoy nos traes. Bueno, ¿cómo están? De nuevo para todos un saludo, para todos y para todas. Estoy transmitiendo directamente desde Tunja. Muy feliz de estar en este espacio para contarles un poquito de qué es esto de sin organizaciones, sin propiedad y sin víctimas, las mujeres del Puente de Boyacá. No sé cómo comenzamos, profe. Les cuento un poquito de mí, ¿qué tal? Y adelante, Linita, esos caminos que has venido haciendo, ¿por qué llegaste a esta experiencia y a estas búsquedas precisamente desde estos tres temas tan complejos? Organización, territorio, propiedad, ¿cierto? Adelante, Linita. Listo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lina Forero, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante candidata a magíster de Flaxo Argentina, de la maestría en Estudios Sociales Agrarios. Ya estoy en fase de realización de la tesis. Durante mi vida profesional he tenido mucho interés por las comunidades rurales, ha sido mi principal interés y he estado desde que me gradué como licenciada trabajando en varias comunidades dentro del país, como pues, he estado en Guainía, en el Baupés, y también en el Bichada trabajando con comunidades indígenas y comunidades campesinas. Durante el pregrado realicé la práctica y la investigación del pregrado, pues, en el Puente de Boyacá también. Entonces, allá trabajé en el colegio del Puente de Boyacá y surgió también un trabajo de tesis que tiene por nombre la alimentación como excusa para la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, por allá ya empezó mi camino por el Puente de Boyacá. Gracias, Linita. Agradecerles porque alrededor de este tema que nos traes, esta experiencia que has venido realizando, invitar a todas y todos, este es un palabreo, es un espacio para conversar hoy contigo, Lina, en este caminar tan bonito que has hecho. Invitarlos a que podamos pues expresar nuestras inquietudes en el momento en que sintamos, ¿cierto? Como hablábamos con Linita, que se dé este espacio desde una manera muy espontánea, muy cercana. Y también agradecerles, allí en el chat van a encontrar el link para diligenciar la asistencia, que es pues muy valioso para nosotros también como convite, entonces que podamos ir tejiendo palabra junto a Lina esta tarde. Linita, cuéntanos por qué llegas precisamente a este tema y por qué las mujeres campesinas del Puente de Boyacá, luego de esa investigación que hiciste de pregrado. Bueno, pues hay que empezar diciendo que mi línea materna es del Puente de Boyacá, entonces pues mi mamá es de allá, mi abuela y bueno, su familia es del Puente de Boyacá, entonces allá ha sido como el lugar donde nos encontrábamos siempre con la familia materna, entonces pues es un lugar de recuerdo de la infancia, pues. Entonces, como siempre tuve interés en trabajar con comunidades campesinas, pues dije, pues no es, pues lo más fácil es llegar a donde ya me conocen, ¿no? Y a donde ya conozco para ir a hacer la práctica y la investigación de la maestría, del pregrado. Luego ya con el andar de la maestría, pues dije como no, el tema de las tierras es algo muy importante, a mí me parece muy interesante el tema de la herencia
y yo veía cómo poco a poco se iban construyendo más y más casas y yo decía, pero ¿por qué estas casas son tan vecinas? ¿Por qué están tan cerquitas? Y esto en el campo siempre tiene que ser tan lejos una casa de la otra. Pues es el imaginario que uno suele tener. Yo decía, pero esto, ¿por qué estará pasando? Entonces, desde ahí nació como mi interés por saber qué era lo que estaba pasando y por qué llegan a ese punto de fraccionamiento de la tierra. Gracias, Linita. Uno de los asuntos pues, que compartíamos los dos de este camino que has venido haciendo es que precisamente al elegir a las mujeres de tu familia, pues ha habido todo un trabajo muy bello de campo junto con ellas, ¿cierto? Y que te ha llevado precisamente a la reflexión de estos asuntos. Cuéntanos un poco de esa experiencia pues que vas tejiendo alrededor de la investigación y que te lleva precisamente a lo que estás viviendo recientemente, que es este trabajo de campo. Sí, dentro de estos intereses está, pues primero hablar con las mujeres de allá, porque hay como una cercanía más fuerte entre mujeres. Perdón si se escucha ruido, es que en mi casa están construyendo. Eh, entonces hay mucha más cercanía, como que si uno va donde la vecina y te toma un tintico es más fácil encontrarse con otra mujer que encontrarse con los hombres. Los hombres siempre suelen estar fuera de casa porque están, allá suelen estar siendo obreros o están cultivando, no permanecen casi en casa. Entonces es mucho más fácil tener la cercanía con las mujeres. Además, porque dentro de digamos que dentro de las revisiones que hice previa a escoger el tema de la tesis, está que la herencia suele ser negada para las mujeres o solía ser negada para las mujeres y yo quería saber si eso también pasaba en mi familia, porque yo estoy también trabajando con mi tía que anda por ahí conectada. Estoy también trabajando con mi familia y quería saber si en mi familia eso había pasado y si dentro de la vereda también había pasado. Ay, cuéntanos, ven, saludamos a doña Magdalena. Sí, ¿Cómo por así ahí que tenemos anda. la alegría de que estén con nosotros esta tarde? Qué bonito, un abrazo muy, muy grande. Sí, sí, por ahí está mi tía. No sé si le dé pena saludar. No, no la obliguemos. Adelante, nos le damos aquí un saludo con mucho, mucho cariño, ¿cierto? Y qué bonito porque eso da cuenta de que esta investigación ha sido un caminar precisamente juntas, ¿cierto? Bien, Linita, ¿por qué llegas precisamente a un asunto, pues, como elegir el puente de Boyacá, ¿cierto? Y pues yo me imagino que todos los que estamos aquí tenemos noción de lo que sucedió allí a nivel histórico, ¿no? Pero ¿qué sucede allí a nivel de campesinado? Sí, yo quería comenzar, de hecho, preguntándoles a los que están conectados, ¿cuál es el imaginario que tienen del puente de Boyacá? O sea, cuando piensan en puente de Boyacá, ¿qué se les pasa por la mente? Entonces, pues no sé si alguien se atreva a abrir el Una micrófono y me batalla, diga. una batalla, guerra. Listo, ¿quién más? Muchas gracias, María Fernanda. Un monumento histórico, un puente. No pienso pues en el pueblo, no solamente como en el espacio del puente, que es bien chiquito además. Pues tal vez la historia de un país también viene marcada por un hecho que fue hito, que fue importante. Entonces, bueno, nuestra historia como país y como sociedad en uno de sus elementos importantes. Perfecto, muchas gracias Camilo, Guillermo y Luis. ¿Alguien Ay, más nos quiere contar? yo pienso en la independencia, pues más que en la guerra, pienso es en la independencia. Para mí eso representa pues el puente de Boyacá, la independencia. Perfecto, muchas gracias Sandra. Sí, yo también pensaba que, bueno, yo soy boyacense también y siempre compartir contigo es evocar ese amor por la tierrita y yo pensaba es el puente turístico, ¿no? El que visitamos cada Navidad
que vemos así súper decorado en esa propuesta pues turística que tiene Boyacá para los diciembres. Entonces es como es el imaginario que tengo. Listo. Entonces, eso suele pasar, por ejemplo, cuando yo hablaba de mi familia, siempre le decía a la gente como, no, mi mamá viene del Puente Boyacá, y la gente era como, ¿cómo así que la gente vive en el Puente Boyacá? Yo me imagino que la gente pensaba que había como una casita al lado del río Teatinos y que ahí vivía mi familia. Entonces, claro, para mí ha sido un camino muy interesante porque es un imaginario, o sea, dentro del imaginario de las personas en Colombia no está que el Puente de Boyacá tenga campesinos y campesinas. No se ve más allá del monumento histórico. Entonces, creo que es importante también resaltar que hoy existen campesinos y campesinas que viven a los alrededores de la zona histórica y que tienen tan cerca, yo le decía ayer a la profesora Sandra, ellos tienen tan cerca al Estado y la formación del Estado porque ahí es donde se dice que inició el Estado y hoy no existe el Estado, o sea, el Estado no permanece allá, no hay un contacto fijo del Estado. Voy a poner unas foticos para que lo logran ver. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, ay Dios. Entonces, empecemos por acá. Entonces, por lo general lo que ve la gente en el Puente de Boyacá es lo que se ve en la foto pequeña, ¿no? El Puente de Boyacá como el lugar de la libertad, pero nadie voltea a mirar las casas y las tierras de las personas que viven del otro lado, o, bueno, que viven a los otros lados. Entonces, desde ahí yo dije como, no, sí se necesita también como visibilizar al campesinado que está allí y adicionalmente porque pues dentro de del rastreo que yo he hecho no se ha hecho mucha investigación, o bueno, prácticamente nada en el Puente de Boyacá y pues esto también da como unas cositas adicionales para la investigación. ¿Tienes alguna otra pregunta, profesora? Alrededor de ello, que pues obviamente el puente de Boyacá con todo ese peso histórico que tiene y que moviliza pues a quienes habitamos Boyacá y a nivel nacional, en ese acercamiento a las comunidades campesinas, Linita, ¿cómo es que tú llegas a ver esa relación entre lo que podríamos llamar Estado y comunidades campesinas de este territorio? ¿Qué perspectivas Es una relación muy particular porque en el Puente de Boyacá, en esta zona de Boyacá, bueno, en gran parte de Boyacá no se sufrió el conflicto. Por eso está el nombre, en el nombre sin víctimas, porque en el Puente de Boyacá no hay víctimas como se nombran comúnmente. Pero lo que se ha hecho en el país es, pues yo no quiero que piensen que no estoy de acuerdo, me parece muy importante que se priorice a las víctimas, sin embargo, se ha olvidado a los campesinos y las campesinas que no son víctimas y se ha dejado ahí como, ellos son los que se portan bien, vamos a dejarlos ahí, que pasen libremente y básicamente están en un olvido estatal, o sea, están al lado de la conformación del Estado, pero no hay Estado permanente ahí. Entonces el Estado lo único que hace es de vez en cuando llevarles regalos el Día del Campesino o de vez en cuando arreglar más las carreteras y según lo que yo he consultado, pues las carreteras están en pésimo estado. Bueno, las vías internas están en pésimo estado. Como ha habido un aumento de la población, ya no funciona bien el transformador de la electricidad y se va la electricidad de manera continua. Entonces, los servicios básicos del Estado tampoco están. Y pues está ahí, ellos están ahí existiendo y resistiendo desde su cotidianidad.
haciendo, pues alusión a eso que nos dices también, Isabel nos dice, el Estado solo hace presencia para las fiestas patrias, ¿no? En su sentir. Y también nos dice el profe Camilo, la historia nacional que borra las historias locales, ¿cierto? En eso que dice el profe Camilo, ¿qué empiezas tú a ver o a percibir de lo que sienten las familias campesinas por estar allí, por habitar precisamente ese territorio? ¿Cómo se sienten ellos? Pues creo que sería más fácil preguntarle a ellas, pero lo que yo he identificado es que, claro, hay orgullo de haber crecido, nacido y ser de ahí, del puente de Boyacá, pero siento que no hay como, como un afianzamiento con esto que se representa en el puente de Boyacá. Está ahí, se ve desde la ventana de todas las casas. Desde donde yo iba a hacer entrevistas, desde todas las casas se ve el puente de Boyacá. Bueno, se ve el Bolívar, que es como la zona más alta, pero siento que es una cercanía que no, es una cercanía simbólica, pues, o sea, ellos tienen la foto del puente Boyacá como pegadas de su casa, pero eso no significa que si se hace el 7 de agosto, el 7 de agosto se suele hacer un evento allá o se solía hacer un evento allá, y es muy particular porque ellos, en realidad, ellas y ellos no se pueden acercar al evento. Entonces se hace allá, pero la gente de allá no puede estar cerca porque pues llega el ejército y esto, entonces es como, incluso es el momento en el que menos se pueden movilizar por ahí. Entonces, pues está ahí como. Un asunto muy fuerte eso que acabas de decir también, ¿cierto? En relación a nuestras comunidades campesinas. Y Anita, ¿cómo llegas a percibir y a centrar tu preocupación en el asunto de las tierras y precisamente pues de la propiedad en relación a esas tierras? Listo. Entonces, este es el principal interés de la investigación que estoy haciendo para la maestría, y gira en torno a dos particularidades del país, que son el microfundio y la falsa tradición. El microfundio es el tamaño más pequeño de propiedad que existe en el país, que está debajo de las 3 hectáreas, que es bastante pequeño en comparación con las propiedades grandes que son de más de 200 hectáreas. Es más o menos esa la proporción de diferencia. Y el otro tema de interés es la falsa tradición, que la falsa tradición es básicamente la propiedad que no está escriturada, pues que no está en nombre. Entonces es posesión más no propiedad. Por esto está el tema de que no hay propiedad, porque para ellos claramente es tierra que es de ellos y han estado por muchos años, pero el Estado ha actuado por omisión de tal manera que no se ha escriturado y esta tierra no es de ellos completamente, de ellas en este caso. Entonces ocurre que dentro de mi investigación he hecho entrevistas para saber cómo es esto, cómo ha llegado la tierra a las manos de ellas. Y se ha llegado también, porque pasa, que no se puede pasar, que no llega. Entonces, lo que hemos realizado con ellas es pues una fase de entrevistas en las que se va revisando dentro de su memoria qué es lo más lejos que recuerdan, quiénes son las personas más antiguas que recuerdan de su familia, y de esta manera saber en dónde se asentaban, dónde vivían, hasta dónde llegaba su predio, dónde estaba, y ahora dónde está, o sea, de quién es, cómo se ha heredado poco a poco. Resulta que actualmente en muchas de estas propiedades hay algo que ellas llaman englobe, están englobadas, y son básicamente tierras que fueron heredadas, pero ahora tienen fracciones tan pequeñas que no se pueden dividir. Entonces, claro, es un problema porque es como tierra de toda una familia,
pero nadie puede en realidad poseerla, nadie puede tener la propiedad, porque la fracción es tan pequeña que según lo que ellas me han dicho, ya no se puede sacar escritura de una propiedad tan pequeña. Entonces, también por ejemplo, en el caso de las mujeres, digamos que en la teoría está especificado que suelen ser para las mujeres las tierras de la habitación, es decir, a las mujeres se les suele entregar tierra y son las mujeres las que ponen su casa en la tierra que les heredan, y efectivamente allí ha sido igual. Las mujeres tienen su casa en tierra heredada, porque para las mujeres se prioriza el cuidado de la familia. Entonces ha sido muy interesante porque, por ejemplo, hay una de ellas decidieron vender la propiedad que les habían heredado junto a sus hermanos, porque esa es la única forma en la que pueden básicamente acceder a su herencia, es como ya es tan pequeña, si la llegan a fraccionar entre los hermanos, pues no la tendrían tampoco, entonces se reúnen y toman la decisión de venderla. Entonces ella junto a sus hermanos vendió su herencia y con esto compró el punto de agua. Y ella me decía como, yo prefiero tener mi punto de agua porque si no me toca ir hasta el río a lavar, y el río es bastante lejos y más cuando tienes una familia con muchos hijos. Entonces para ella fue muy importante poder haber vendido su herencia y tener el punto de agua como fundamental para existir, pues. Ay, Linita, y alrededor de estos asuntos tan interesantes y complejos que nos estás narrando, María Fernanda tiene una pregunta que quiere hacerte en este momento. Sí, bueno, qué linda experiencia, compañerita Lina. Quería preguntarte si el interés a partir tuyo, pues, el interés sobre estos temas fue el que movilizó la conversación de estas realidades entre ellos, o ya había, no sé, conversas, organización, aunque dice sin organizaciones, si ya habían como estas inquietudes y se los habían discutido, o es a propósito de tu tesis que se empieza a conversar de esto. Gracias por tu pregunta, María Fernanda. Pues eso es algo que se conversa, está en la cotidianidad, pero no es algo que se converse con este tipo de interés, ¿sí? No sé, pues no sé si alguna familia ya se había sentado a ponerse a hacer su mapa de las tierras y este tema que fue una de las actividades que hicimos. Pero creo que no. Entonces, sí, pues yo llego con el interés y pues planteo entrevistas semiestructuradas que pues me permitieron direccionar la conversación para saber dos aspectos fundamentales: quiénes eran las personas que eran de la familia y cuáles eran las tierras. Por ahí era que siempre iba la conversación. Y no hay organizaciones. Ya ahora más adelante les cuento cómo es eso de sin organizaciones. Dime. Y agradecerle a María Fernanda y a ti pues por esta aclaración que nos haces. Estaba viendo una manito levantada, pero no, dale. Si alguien quiere hablar, bienvenido. Acá Lina, decimos que está bien atravesar las bestias. yo voy a atravesar la tractomula. Oiga, Hágale, Lina, hágale. eh, La Luis. yo pues escuchando aquí también lo que preguntaba María Fernanda, pues si esas conversaciones ya estaban antes, se me viene a la cabeza pues si de pronto hablar de esos asuntos son peligrosos, porque también a quién les están vendiendo esos pedacitos de tierra tan pequeños, de pronto a los que ya tienen el pedazo más grande para ir como creciendo esos predios, o bueno, finalmente si es peligroso hablar de esos asuntos en el puente de Boyacá, teniendo en cuenta pues todos los conflictos internos, todo el asunto pues de grupos y esos asuntos pues que a veces ponen en peligro pues al investigador si se pone a preguntar esas cosas. Esa es una gran pregunta, Luis. Muchas gracias. Resulta que en el puente de Boyacá no ha llegado, afortunadamente, gracias a la vida, nunca llegó el conflicto armado. Entonces, de allá no se sabe de presencia de paramilitarismo, de guerrillas, de ningún grupo armado.
pues máximo el ejército que, pues, que anda por ahí, pero nunca se ha escuchado que haya un combate, nada de esas cosas. Entonces allá no, por eso no hay víctimas, porque no, o sea, no hay víctimas directas del Estado. Dentro de mi tesis hay víctimas por omisión del Estado, pero eso es un tema que escribiré más adelante. Eh, pero no, hasta donde yo lo he sentido no es peligroso, porque igual no es que sean las propiedades más grandes del mundo, en realidad, pues yo me puse a revisarlo, pues cuando hicimos el mapeo, no hay, no hay tierras extensas, yo no creo que excedan más de las 4 hectáreas, 5 hectáreas de hace ya más de 100 años. Entonces, pues imagínate, si hace 100 años eran una propiedad, digamos, de 5 hectáreas y estoy exagerando, que es muy grande. Hoy, pues la fracción de tierra es demasiado pequeña, entonces, pues no ha sido peligroso, claro, pues hay como un recelo, sí, sí me ha pasado que hay como un recelo de hablar de la tierra, porque pues es la tierra, es la casa de uno, es lo de uno, pero pues yo siempre les decía como yo no tengo interés por la tierra de nadie, porque claro, a mí también me daba como cosita que se sintieran como también muy cuestionadas respecto a algo tan íntimo y tan importante para ellas. Camilo tiene la mano levantada. Hola, Lina, profe Sandra, queridas todas. Un abrazo, les saludo por aquí desde el Bajo Cauca, también con toda la pizza del río Cauca. Yo quería poner ahí como una pregunta que nos va poniendo en el correlato de lo que es hacer la investigación también en ese contexto, que es un contexto Canela participa también, que estás implicada, que hace parte de los procesos familiares, de los procesos vitales, y como qué es lo que implica hacer investigación ahí, de dónde tomar herramientas para investigación. El feminismo se ha hablado algunos elementos también de cómo entrar a leer esos territorios, esas territorialidades campesinas desde mirada de mujer, y eso, por ejemplo, cómo va tomando unas formas, también desde la metodología, nos decías ahorita con las mujeres es más fácil, hay unas entradas, hay unas cercanías, entonces si de pronto nos compartes, bueno, ¿de dónde pudiste tomar académicamente, científicamente también elementos para entrar a generar esos diálogos? Los diálogos del feminismo, es que en este momento no recuerdo las autoras, Camilo, creo que te las puedo quedar debiendo. Em, ¿Cuáles son las autoras específicamente que trabajé, que estoy trabajando? Porque pues esto también está en construcción. Pero sí, hay una base científica alrededor de este tema, pero también ha nacido yo siento que ha nacido también muy instintivamente el proceso, porque ha sido como intereses de la infancia, básicamente es como hacer de la historia de uno una historia investigativa que luego va a ser cruzada profundamente con análisis ya de la sociología, de la antropología y desde el feminismo como base rigurosa de direccionadora para trabajar en ello. Pero en este momento se me pasan las autoras específicas. Pero de hecho lo que dijiste es totalmente la línea que ha planteado el feminismo de cómo las historias implicadas, donde estamos, desde donde vivimos y desde ahí el conocimiento y esa experiencia hacerla conocimiento. Entonces, creo que creíste que no estabas dando la respuesta y yo creo que antes declaraste tu posicionamiento desde una perspectiva feminista, entonces, súper. Sí, yo posicionada desde el feminismo al 100%, completamente desde el feminismo, porque pues el feminismo permite darle voz a las mujeres, o sea, a priorizar la historia de las mujeres. Y para mí como mujer es más cómodo sentarme con otras mujeres a conversar. Entonces, creo que es fundamental también ponernos en diálogo entre nosotras. Y ha sido lindo porque, por ejemplo, mi tía me ha acompañado a algunas casas a conversar. Cuando nos sentamos a hacer, por ejemplo, el tema del mapeo, y voy a pasar la siguiente.
diapositiva. Cuando hicimos, bueno, a partir de las entrevistas que les cuento que se realizaron, que realicé, sale este mapa genealógico. Yo sé que no alcanzan a ver, es que por cosas de que es información personal, no la tengo para que ustedes puedan ver completamente, porque pues es información de las familias y no tengo la autorización expresa de que pueda presentarla, entonces por eso está como así medio borrosito. Entonces, desde las entrevistas salieron este resultado del árbol genealógico, que es a su vez la herencia de las tierras. Entonces, se ve en la parte superior a las personas más antiguas de la familia que se tienen en memoria, y a su vez en amarillo las tierras. ¿Me escuchan? Sí, Linita, sí, aquí te Sí. estamos escuchando. Ah. Y a su vez en amarillo se ven las tierras y cómo se heredaron esas tierras. Entonces ha sido muy lindo porque dentro de este diálogo, pues es primero la memoria de las mujeres y segundo su perspectiva desde la mujer de la tierra y de qué se hace con la tierra. Entonces, para ellas, por ejemplo, la prioridad del agua, entonces en varias familias está cómo se ha construido el tema de la llegada del agua a las casas. Siempre sale el relato acerca del río y de ir a lavar en el río del pasado. Y yo siempre les digo les preguntaba como, pero ustedes le tenían que lavar a sus hermanos y a sus papás. Y era como, sí, claro, nosotras éramos las que hacíamos eso y los hombres pues no lo hacían. Y pues, no sé, dentro de mi imaginario, yo creo que si yo entrevisto a un hombre no va a hablar del tema de la lavada de la ropa. No es algo que pase por ellos como algo fundamental, cuando para las mujeres sí es así. Y me parece que es un diálogo muy bonito, porque terminan, pues también se han hecho como cuestionamientos de por qué esto pasa. Entonces, por ejemplo, en una familia, eh, está que el abuelo, creo que era, el bisabuelo, tuvo 3 hijos y 2 de ellas eran mujeres y él solo le heredó a su hijo, perdón, solo le heredó al hombre de la familia. Y otra señora me decía que eso pasaba porque se suponía que entonces cuando las mujeres se casaban, los maridos les obligaban a vender la tierra, entonces que para qué les heredaban si el marido le iba a quitar la tierra. Entonces han resultado cosas muy interesantes, también desde esta perspectiva de mujer, de cómo es el apoyo del esposo para conseguir nuevas tierras, si pasa o no pasa el apoyo del esposo, de cuáles son las labores que hacen las mujeres que no les permiten tampoco comprar tierra. Entonces, pues si la mujer tiene que quedar en casa cuidando los hijos, puede ir muy de vez en cuando a trabajar y por ende, pues no termina accediendo individualmente a la tierra. Ahora, pues hay propiedad comunal, propiedad de pareja, que es la que pues termina siendo de las mujeres porque es una compra de pareja. Entonces, pues han resultado como tantas cosas tan interesantes. Y ahora, con el tema del mapeo fue muy lindo porque antes de hacer el mapeo revisamos el árbol genealógico. Entonces, fue muy bonito porque es eso de que la entrevista fue solo con ellas, entonces era solo la señora. Yo intenté hacerlo con edades particulares, entonces hay una señora que es muy viejita, hay otras que están sobre los 60 y hay una mujer que tiene 39 años, es más joven. Entonces, claro, con una ya se puede hablar con los nietos, con otra se habla con una hija más grande y con otra se habla con los niños pequeños. Entonces hicimos la revisión del árbol genealógico y para muchos niños, digamos, en el caso de la señora que ustedes ven en esta parte, en la parte derecha,
la que tiene el gorrito, ella estaba sentada, era con sus nietos. Y era como, los nietos, se generó como un diálogo familiar muy bonito porque ellos era como, pero ¿cómo así? O sea, este era esposo de este se metió con este, pero era como una novela, pero en la familia. y hacían como correcciones de, no, cuando ya empezamos a hacer el mapeo, no, pero esa tierra es por allá, eso no es por allá, y ha sido, fue muy bonito. Entonces, por ejemplo, en la foto que ustedes ven al otro lado, en la izquierda inferior, este lo hicimos con los hijos de ella, pero son hijos chiquitos, tienen como 12 años, entonces ellos eran quienes dibujaban. Era muy bonito porque ellos eran como, es más grande o es más pequeño, o sí, como desde su perspectiva, y era la mamá la que también lo guiaba, entonces terminó siendo un momento familiar muy bonito, porque era como, yo no sabía que esa tierra era de tal, o sí, como que la mamá les decía como, no, es que no va hasta allá, la tierra no va hasta allá, va hasta acá nomás. Entonces era muy, muy bonito el diálogo, porque siento que también le permitió a las familias como sentarse en un ratico a conversar acerca de otras cosas que están fuera de la cotidianidad, pese a que pues son de su cotidianidad, porque es su vida. Y en el centro ustedes ven a mi tía. Entonces, claro, pues ese diálogo se hizo fue conmigo y para mí fue muy impactante. Entonces, yo también soy parte de la investigación en este sentido, o sea, también soy una persona entrevistada, porque para mí fue muy lindo como ver cómo se transformó la tierra. Entonces, por ejemplo, a mí me hablaban de pequeña de una tía por allá y yo sentía que la tía vivía lejos, pero luego que hago este mapa digo como, no, pero mi tía vivía ahí al lado. Entonces, ha sido como muy interesante. Además, porque en todos los mapeos empezamos con el centro del mapa debía ser la casa de ellas. Entonces, desde su casa, como ven el resto de las tierras que tuvo su familia. Entonces, es muy bonito porque es también ponerlas a ellas en el centro y ver cómo ha cambiado. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a ver, mi tía le puso a este mapa, yo siempre les decía, ¿cómo le ponemos al mapa? Siempre que hay que ponerle un nombre al mapa. Mi tía le puso, las tierras van de mano en mano, como dijo Magola, dice ella. Entonces, es muy bonito, fue muy bonita esa experiencia. Por ejemplo, con la mujer que entrevisté, que está en la parte inferior izquierda, es muy significativo. No tengo acá la imagen del mapa, pero digamos que las tierras de su familia ocupan todo el mapa, pero la tierra de ella, la que hasta ahora ha heredado, tiene una fracción demasiado pequeña. Entonces yo le decía como, toda esta tierra para terminar en sus manos solo ese poquitico. Entonces también pues ha estado como ese diálogo, para mí ha sido una experiencia demasiado bonita en términos personales y en términos académicos, como todo el proceso. Y bueno, les cuento que todavía la fase de investigación todavía sigue en pie, todavía no he terminado, todavía falta campo por hacer, entonces todavía quedan cositas por explorar, tenemos por ahí una cita para ir a caminar, porque la idea es también que vayamos caminando por las tierras a ver qué es lo que se encuentra, y ha sido bien bonito porque también las hijas y los nietos quieren acompañarnos en la caminata. Entonces, después de hacer el mapita en una hojita, ahorita quieren ir a caminar con nosotras. Entonces, espero que en esta caminada, pues, salgan más historias, salgan más cosas representativas y además que pues se siga fortaleciendo pues estos vínculos alrededor del territorio, de la tierra y de la familia. Gracias, Linita. Yo te iba a pedir, en la diapositiva anterior estabas abriendo dos asuntos bien interesantes, y es el asunto de la falsa tradición en relación a este asunto de la propiedad, para que nos pudieras contar un poquito, y el tema de la organización como comunidad campesina. Gracias.
Sí, se me había olvidado. Entonces, la falsa tradición es un mal que aqueja la propiedad de la tierra colombiana. Y es Bogotá y Boyacá y Santander son los departamentos con mayor falsa tradición del país. Es tan grave que hay, bueno, hace poco se subsanó, bueno, se le puso al nombre de alguien la tierra, pero es tan grave el tema de la falsa tradición, que es esta propiedad que no está a nombre de nadie, o bueno, que está a nombre de alguien, pero muy antiguo, que por ejemplo en Santander había prácticamente todo una vereda, creo, un municipio a nombre de la Virgen María. Entonces, pues era como, y eso se subsanó, o sea, se entregaron las propiedades a los campesinos hace pocos años. En mi familia hay propiedades de venta, o sea, que el impuesto llega a nombre de alguien que murió hace como 100, 150 años. Entonces, pues, o sea, por eso digo, es propiedad que está en manos de ellas, pero en realidad no están en el papel. Entonces pues es interesante, además es muy grave que un país no, pues que tenga tierras a nombre de la Virgen María. Es gracioso, parece como un cuento de Gabriel García Márquez esto. Y, bueno, el tema de las organizaciones. El Puente de Boyacá no cuenta con ninguna organización, fue algo que también estuve preguntando porque me parecía muy importante, porque yo lo vi desde pequeña. Yo decía, ¿por qué si ellas son lecheras, ellas se dedican muchas de ellas al ordeño, por qué no exigen que les aumenten el precio de la leche? Porque no se reúnen y aumentan el precio, y exigen que se aumente el precio de la leche, por ejemplo, como algo cotidiano que ocurría. Pero no, ellas no se reúnen, no hay organizaciones. Lo que yo daté más antiguo para organizarse dentro del Puente de Boyacá fue para la construcción de la iglesia, la construcción del cementerio y la construcción de la escuela. Eso, ahí sí hubo como reunión de la comunidad, construyeron entre ellos, hicieron, de hecho alguien donó la tierra, sí, es muy interesante, pero eso pasó hace como 40 años, más o menos, 40, 50 años, y de ahí para acá, pues no ha habido nada que los y las integre alrededor de algún interés o de algo que quieran solucionar o de algo que quieran hacer para su comunidad. Entonces, también por eso estas entrevistas han sido a nivel individual. Todo ha sido a nivel individual porque no hay un espacio de reunión, como por ejemplo pasaba con Luis, con el profe Luis, que había un espacio de reunión. No hay, allá no existe un espacio de reunión. Pues la iglesia puede llegar a ser un espacio en el que se reúnen, pero digamos que muchas dinámicas han quedado como en torno a la iglesia. Entonces, pues sobre todo se reúnen para las fiestas religiosas, pero actualmente, por ejemplo, el sacerdote que está, pues él no moviliza nada, entonces, pues dentro de ellas y ellos tampoco movilizan nada y están ahí, pues, sin una organización. Bien, siempre hay estos temas tan interesantes y el tema que nos va en contravía, ya son increíblemente las 4:56, Linita. Les agradecemos a todos, les invitamos a que se queden aquí ya que estamos bien amañados de que esto hasta ahora está comenzando. Sin embargo, pues pedirles nuevamente el favor a quienes llegaron más adelantito de hacer diligenciar ese formulario de asistencia y decirles pues que este espacio y estas conversas son precisamente para que sigamos tejiendo juntos. Entonces nosotros vamos aquí seguir palabreando y compartiendo. Entonces pedirles el favor a quienes de pronto por asuntos de tiempo desafortunadamente tengan que retirarse, que nos sigan acompañando el próximo jueves 4 de mayo al siguiente palabreo. Quienes se quieran quedar en este espacio con nosotros
pues estaremos un ratito más después de las 5 de la tarde. Y agradecerle muchísimo a Javier y a Giovanna que nos han acompañado esta tarde desde la posibilidad de la interpretación, ¿cierto?, en lengua de señas colombiana. Entonces, Linita, pues seguir aquí contigo conversando y invitarles en este momento a quienes no han tomado la palabra, a quienes también lo hemos hecho, de seguir aquí palabreando junto a Linita frente a estos temas tan interesantes. Sí, pues no sé si alguien tenga una pregunta. Yo no he encontrado cómo alzar la mano en toda la reunión, por eso pido la palabra por, por, por el chat, qué pena. Bueno, a mí sí me queda hoy una sensación muy bonita. Bueno, una parte también como muchas coincidencias con la compañera Lina. Yo también trabajo con mujeres, construyo con mujeres campesinas, pero digámoslo de varias partes del mundo. Y cuando te escuchaba hablar, era como que se me venía a la cabeza, hablando de estas autoras feministas, se me venía a la cabeza nuestra compañera Teresa Acuña, cómo ella arraiga todo este discurso del rescate de los saberes desde la cotidianidad y desde estas prácticas que hacemos día a día. Entonces, como en esa vía, quería decir dos cosas. Una, ¿cómo estás conceptualizando desde esta academia de la que estamos metidas este tema de si son víctimas porque están invisibilizadas? Eso es lo primero. Bueno, si ya tienes ahí como la discusión. Y bueno, no, dejémoslo ahí, solo eso. Es que yo soy malísima con los autores, es un problema académico que yo tengo, pero en las teorías de poder está dentro del poder del Estado, está el poder del Estado de omisión. Entonces, es más desde el poder de omisión del Estado. Desde ahí es que yo parto para decir que son víctimas del Estado cuando el Estado no ha puesto ojos sobre ellas, porque se hacen leyes. Bueno, pues es algo que yo no he podido analizar todavía, porque pues todavía me queda caminito por recorrer pues con la investigación. Pero son víctimas en cuanto se hacen leyes para los campesinos, se prioriza a las víctimas, que no está mal, pero no se le da visibilidad a ellas. Entonces, el tema de la falsa tradición está subsanada en gran parte del país, pero son casualmente los municipios donde no hay nada de conflicto, donde no se subsana. Entonces, pues ya, sí, es desde la omisión del Estado por ahí. Marta tiene una pregunta para ti, está levantando la manita. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no sé, la cámara me está presentando algún problema en Zoom, porque en mí no me pasa, no sé qué está pasando con este computador. Entonces voy a apagarla para que no esté ahí como intermitente. Bueno, Lina, yo sí, bueno, me gustaría escucharte como desde, claro, todo este proceso que ha sido tan cercano, tan profundo a tu experiencia, ¿sí? A tu vivencia también cotidiana. ¿Cómo sientes el asunto de, pues que nombras, pues obviamente como de todo ese asunto de la herencia, de la voz de la mujer allí, ¿sí? Como las preguntas que se hacen las mujeres alrededor como de todas estas situaciones de patriarcado, ¿sí? Y cómo lo ves de pronto como en esas diferentes edades, de pronto hay mujeres que lo sienten como algo establecido y no hay otra manera, y dónde puedes encontrar o dónde puedes sentir que puede eso ir transformándose en algunas, como creería que sería tu experiencia personal, ¿cierto? Que ya es diferente
que ya tienes otras perspectivas también. Pero ¿cómo crees que desde esa cotidianidad eso también ha ido cambiando, que no está únicamente atravesado por la academia, que le da a uno la posibilidad obviamente de hacerse muchas preguntas, de hacer crítica, ¿cierto? Como de toda esa parte, Lina? Hay unas particularidades muy bonitas y es que son las historias que se han escuchado, que yo he escuchado como alrededor de las mujeres del puente. Entonces, pues digamos acá rememoro un poco a mi abuela. Mi abuela una vez le dio una paliza a un señor, acá historia familiar, una vez le dio una paliza a un señor y el señor prefirió culpar a mi abuelo y decir que él había sido quien la había golpeado, que aceptar que había sido mi abuela, una mujer, quien lo había golpeado. Y terminó mi abuelo en la cárcel. Bueno, sí, bueno, no en la cárcel, sino estuvo como medio presito y un ratico, porque nunca pudieron, pues, hallarle culpabilidad porque no había sido culpable. Claro, hay un montón de historias del patriarcado, pero también hay un montón de historias de resistencia ya. Entonces, la señora que es más mayor de todas las que yo entrevisto, es una señora con mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces, ella me hablaba de cómo hacía negocios, de cómo compraba tierra, de cómo, sí, de cómo ella se amarró las naguas. A eso, esa es una de las frases. Es como ella se amarra las naguas y se pone a ser fuerte ante todas las adversidades patriarcales que existen. Entonces, claro, desde ese rol también del empoderamiento económico que se da, hay resistencias al patriarcado y además pues ya empiezan a haber resistencias desde la cotidianidad. Ellas también se cuestionan mucho de por qué yo tengo que siempre ser quien está cocinando. Ellas ahora pueden también hacer labores del campo. Digamos que en esta división sexual del trabajo no se suele ver a las mujeres siendo obreras, pero ahorita ya hay mujeres siendo obreras. Puede que, no lo quiero romantizar porque también es una cosa de la desigualdad, de que si una madre soltera le toca ir a hacer labores del campo, pero al menos ya ella puede acceder a hacer labores del campo y no quedarse lavándole la ropa a las otras personas, porque esa es la labor de las mujeres. ¿Sí? Entonces, también pasa, o sea, sí hay cambios en la estructura patriarcal, pero todavía hay muchas cosas que están sólidas, arraigadas, patriarcales dentro de la cotidianidad de los campesinos y de las campesinas. Entonces, sí, hay algunos aspectos que a mí me han chocado, porque claro, es como, hay constantemente la pregunta de, a mí me cuestionan por qué no tengo hijos. Sí, hay cositas, pero finalmente yo creo que sí se avanza y hay las muchachas con las que he estado en contacto, pues ellas también, el acceso a la educación les brinda muchas posibilidades, pueden salir a trabajar, como que ya no se quedan en los roles de género rurales establecidos. Entonces, sí se dan resistencias. Sandrita, tienes la manito levantada. Hola Lina, me alegro saludarte, muy rica tu exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera es en ese tema pues que tú estás trabajando, que es un tema complejo, difícil, porque levanta muchas ampollas. ¿Cómo ha sido el relacionamiento pues como para la obtención de la información, además de las entrevistas pues que has hecho con las mujeres? Si has logrado tener acceso como a la información de registro, de LIGAD, pues de esas entidades, ¿cómo ha sido ese relacionamiento con esas entidades? Que eso es parte pues como fundamental de la investigación.
Y lo segundo es, mencionaste que una anécdota o una historia que te narraban y era que la persona, la persona cuando falleció el hombre, no dejó sino la herencia al hijo mayor o al hijo no mayor sino al hijo, y dejó por fuera como a las mujeres. Digamos que eso está, yo soy abogada y eso está en contra de la normatividad jurídica colombiana. O sea, en el Código Civil colombiano no hay una distinción entre hombres y mujeres a la hora de recibir herencia desde 1807, o sea, después de la, digamos, de la independencia. Pero sí es muy tradicional que se diera la herencia en vida, que eso es lo que pasa. O sea, que entonces el papá le escrituraba estando vivo todavía al hijo o a la persona favorita o al que le iba a dejar pues como la herencia. Si eso fue lo que pasó o hubo irregularidades o pues la investigación lo que anota es que hubo irregularidades legales a la hora de la repartición de la herencia, que también es un problema que se traduce en esa falsa tradición que tú mencionas. Esas son como mis preguntas. Ay, qué gusto saludarte, Sandra. Bueno, respecto a lo del IGAC, pues todavía no he hecho las gestiones porque inicialmente pues el proceso iba a ser como que ellas me permitieran hacer el análisis desde sus casos particulares. Sin embargo, cuando pregunté fue como, no, porque es una barrera para ellas, claro, para ellas era como no le voy a entregar nada a esta desconocida. Claro, fue muy difícil, entonces todavía no he podido acceder a esa información porque pues no ha estado la posibilidad. Si es uno de mis intereses, lo quiero hacer, pero pues también es una cosa de confianza un poco para poderlo hacer y que ellas pues no se sientan invadidas también en su información jurídica y su información predial. Entonces, pues estoy como esperando a ver si de pronto me dan la posibilidad. Yo sé que con las tierras de mi familia se puede, pues porque es mi familia, pero ya las demás es un poco más complicado. Entonces, no ha sido, no fue fácil porque la idea era empezar por ahí, pero me tocó hacerlo todo como al revés, de la cola para atrás de lo que yo me había imaginado. Y respecto a la pregunta de cómo se había heredado, la verdad no pregunté, o sea, no pregunté en qué momento se había heredado, creo que eso es muy importante, creo que lo voy a anotar y les voy a preguntar, porque sí suele ocurrir que le heredaban a los hermanos mayores o que los abuelos le heredaban a los nietos. Eso es un revuelto muy loquito porque sí, literalmente era como, no, mi abuela fue la que le heredó a mi mamá. Digo, mi bisabuela le heredó a mi mamá, pero la abuela, o sea, sí, o sea, no se heredan, es una cosa muy enredada. Entonces, como que de una generación más antigua le heredan los nietos, o le heredan a los sobrinos, o le heredan sí, le heredan, yo no sé cómo lo harían, yo no sé jurídicamente, porque no soy abogada y todavía no he entrado a esta fase de análisis, pero supongo yo que lo hacían en vida, porque las que no han sido en vida terminan siendo fraccionadas de una manera, pues, medio absurda en algunas ocasiones, porque, por ejemplo, hay una familia que tiene un predio y son como 10 hijos, y entonces es un predio muy pequeño, entonces, según lo que me dijeron ellas, ustedes, tú y Camilo, que son los abogados, me podrían responder, me dijeron, no, es que ya no entregan, ya no hacen escrituras porque son predios muy pequeños. Entonces, es como no hay escrituras, entonces este predio está dividido en 10 personas, pero entonces arriendan el predio, venden el pasto, hacen negocios en el predio y eso se divide en los 10 hijos. Pero entonces, por ejemplo, uno de esos hijos murió y tiene 2 hijos, entonces ahora le entregan, entonces, por ejemplo, es 1.000.000 de pesos, le entregan 100.000 pesos a cada hijo, pero a los hijos de la persona que falleció, le entregan a cada uno 50.000 pesos. Pero va a llegar un momento en el que eso sea insostenible, porque claro, pues lamentablemente la gente va muriendo
y ya los hijos de los hijos, o sea, ya los hijos de ellos va a ser imposible que se dividan entre todos, entonces queda así como una cosa muy en el limbo que pues es muy interesante de investigar y yo, si ustedes los abogados saben más que yo, me pueden responder si eso de que no les pueden hacer escritura por predios tan pequeños, pues sí, eso es... Efectivamente no, porque lo que se pretende es proteger la propiedad rural, porque si llega ese fraccionamiento de los hijos, entonces llegamos a, lo que a tu preocupación inicial, que casi parece urbano. O sea, ¿por qué siendo que es rural y que los predios deberían ser grandes, están siendo cada vez más pequeños? Entonces, se supone pues que la ley, lo que protege, la ley rural, protege que las extensiones puedan permitir la producción económica, agrícola y pecuaria a partir del predio. Entonces, si es real que no les pueden hacer escrituras individuales. Y sí ocurre lo que tú dices. Pero entonces sí es interesante en tu investigación que pudieras mirar cómo entonces, ¿cómo hacían? O se saltaban la ley literal, o era que le daba en vida, o era que en vida decía, no, yo le voy a dejar todo esto a Peranito, que es el que me cae bien, al sobrino, al nieto, al que más me gusta, me cae, o el que más me cuida, o el que más amo. ¿Y cómo lo hacían? Pues porque en la práctica eso sí es importante a la hora de definir pues el asunto que tú estás investigando. Muchas gracias por ese aporte, Sandra, es muy importante. Voy a pensar ahí en ¿Alguien más? silencio. Que es muy, pues me pone a pensar en eso que también hablábamos con las mujeres de San Cristóbal, y es que nosotras nos sentimos campesinas, pero para la ley no lo somos, porque no tenemos el mínimo que necesitamos para ser consideradas como campesinas. Otra forma de invisibilización y de borramiento de nuestras campesinas. Solo quería decir eso. Sí. Sí, es que además esa categoría de campesino es demasiado amplia y difícil de o sea, es difícil de definir, pues, porque una persona que vive en la urbanidad se puede considerar campesina. Entonces, pues, bueno. Es complejo, porque lo que yo he visto con las mujeres es que ellas tienen muy clara la crítica hacia esta construcción de mujer rural, y esa construcción de mujer rural desde una construcción institucionalizada, gubernamentalizada, pero el ser campesinas es lo que las arraiga a la tierra. O sea, somos campesinas porque crecimos aquí, nacimos aquí, trabajamos la tierra, sabemos de plantas. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que después podamos conversar más de estas dimensiones de lo de ser campesinas, pero también es la sensación que me ha quedado. Dale. Gracias, María Fernanda. David, tienes la palabra. ¿Sí me escuchan? Ah, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy muy contento acá viendo la presentación del INIS desde San Vicente de Chucurí, Serranía de los Yariguíes en Santander. Y pues me trae, digamos que mucha alegría también lo que cuenta el INIS en relación al territorio. Digamos que yo me voy más como por esa dimensión del territorio, más que de tierra. Obviamente el INIS la discute más desde la tierra, pero es bonito ver cómo emerge también esa relación con el territorio a partir de las mujeres, ¿no? En el puente. Entonces me parece, por ejemplo, el hecho de que caminen para ver ese mapa que hicieron o para ver esas historias que se contaron, porque esas historias, más allá de ser, digamos, como una palabra suelta, pues están arraigadas ahí, ¿sí? Ocurrieron en tal parte, en tal esquina, en tal mojón, en tal esquina de la finca, en tal cosa. Y digamos que ahí se va representando también la realidad. Entonces, digamos que se sale de la teoría y se camina. Entonces es también bonito esa parte. Pero también quería, digamos, como recalcar la cuestión del diálogo intergeneracional, que creo que es también algo que va o que está empezando también a discutirse bastante, y es cómo es ese relevo generacional en las zonas rurales, ¿sí? Cómo los chicos o los niños también empiezan a tener otras perspectivas y otra relación con los territorios y empiezan de pronto a irse a las ciudades a estudiar, se quedan en las ciudades, tal, y cómo de pronto en esa voz y en esa palabra de las mujeres también
en distintas zonas rurales, pues también permite fortalecer esos diálogos generacionales y que pronto invitar también a ese llamado de ese diálogo, cuando los niños también participan en este tipo de construcciones de cartografía, en construcciones también de memoria, pues los niños también se van metiendo en el cuento y creo que esa parte también es muy bonita en relación a lo que está diciendo, lo que está contando Linis con los diálogos intergeneracionales. Creo que eso me deja, digamos, como mucha enseñanza, digamos, también como profe, ¿no? Uno como profe rural, cómo también tiene en cuenta estas historias de los niños y cómo tiene en cuenta también esta cuestión del lugar de la mujer campesina en la construcción de un montón de realidades en la cotidianidad de las veredas. Entonces me llevo, digamos, como muchas cosas bonitas de la conversa. Muchas gracias, David. Agradecemos a David, agradecer, pues no sé si se animen a tomar la palabra en nuestras familias de Puente, ¿cierto? Que es muy bello que nos estén acompañando esta tarde, que sean las protagonistas de esta investigación, decirles que estamos aquí en confianza, que es aquí estamos cercanos, amenos, amañados, entonces decirles con mucho cariño que nos gustaría mucho saludarlas, verles. Qué bonito que podamos. Y mandarle un saludo muy grande también a Alexandra, que nos acompaña desde México, ¿cierto? E invitarles a todos los demás a que tomemos la palabra, compartamos también, pues, esas inquietudes que hemos venido sintiendo aquí a lo largo de la conversación junto a Linita. A mí me parece muy chévere, muy bonito, pues como el proceso que lleva Lina, además porque eh, podría ser como, pues expresa como otra forma de investigar, muy cercana y muy desde la historia personal, desde la experiencia, con las familias y muy desde el saber femenino, que también dentro de todos esos lugares de exclusión, pues el saber femenino y lo que la mujer puede narrar también ha estado muy excluido de muchos ámbitos, entonces poder escucharlas a ellas, ver cómo construyen el territorio, cómo caminan también el territorio, desde lo que ahorita David pues señalaba, que también me parece muy interesante porque son de alguna manera recursos metodológicos que se ponen a jugar en este tipo de investigaciones que no son tan convencionales como de ir con la organización y hacer la entrevista colectiva y ver como su trayectoria y trae ya. Estas son historias, me suena mucho como a Ana y Jaime y esas historias que nadie cuenta de Ricardo Semillas y que pero me parece muy chévere también desde lo femenino, pues pensar esos saberes y ver que el campo, pues porque por ejemplo ahorita con lo que decía María Fernanda de lo complicado pues que es hablar de la campesina, porque ya cuando uno busca por ejemplo esas ramificaciones que hacen de conceptos de la UNESCO, no me acuerdo cómo se llama eso que es muy de la investigación, de donde sacan las palabras claves, el campesino no existe, aparece el habitante de la ruralidad, pero el campesino no aparece. Y ahora la campesina pues mucho menos. Entonces es identificar como todos esos lugares en donde se ha excluido y que podemos ahí estar encontrando pues saberes muy valiosos con relación a esa manera como la mujer también entiende el territorio, la tierra y se relaciona con todo esto. Entonces me parece muy valiosa la investigación y la manera como se está llevando, pues como está llevando el proceso, Lina. Felicitaciones, de verdad, muy bonito. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Oscar, Mi hermano. sí, ay, qué chévere, mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Yo les hablo desde Samacá, ya esperen un segundo que estoy en la avenida. Nosotros estamos muy expectantes con lo que está ocurriendo, el trabajo de Lina nos ha parecido importante, la verdad también estamos como apoyándola en lo más que pudimos porque no es solamente un problema de propiedad de esa zona, es de todo el país, de toda la región. Entonces sí, digamos, no solamente, es muy chistoso porque, digamos, hemos estado regando la bola con varios de los colegas, yo soy ingeniero agrónomo, y todos están como a la expectativa esperando qué más puede salir, porque lo que dice Lina se siente uno un poco excluido cuando no hablan de violencia, entonces toda la ruralidad se ha vuelto violencia, y no es así. O sea, esta es una ruralidad que está en paz, yo estoy aquí en Samacá, aquí nunca ha habido violencia, pero cuando la gente escucha de planes, pues como que no contaran con ellos. Entonces es por eso yo creo que estamos muy interesados en qué va a ocurrir y seguimos esperando a ver cómo fluye esa tesis,
porque sí, yo creo que de ahí para allá hemos hablado con varios colegas y varias personas por ahí, estamos haciendo una bola de nieve para empezar a trabajar respecto a eso. Ella se vuelve con una base con la que queremos empezar a hacer diferentes cosas, entonces, si es necesidad una asociatividad, si es necesidad alguna cosa, pero empezar a regular ese problema de tierras que, por ejemplo, para nosotros en la producción agrícola es importante porque te dan créditos o puedes hacer infraestructuras o cosas de esas, ya hablando de productividad. Y lógicamente, pues nosotros también, pues de mi parte, pues el tema de la mujer para mí es importante porque primero que todo fueron las primeras agricultoras y segundo, pues generalmente los mejores proyectos agrícolas que vemos en la zona son encabezados por ellas. O sea, son mucho menos explosivos en su producción, pero son mucho más constantes en el tiempo. Entonces sí seguimos como muy a la expectante y estamos dando todo el apoyo que podemos y esperando qué nos dice ella para qué conclusiones, qué más empieza a salir de ahí. Pero sí en Boyacá ya se empieza a escuchar y empezamos a hacer algunas cosas que pues estamos ahí todos pendientes esperando a ver qué más podemos salir a ayudar con la producción, hablando de la parte productiva, que es lo que me incumbe a mí. Entonces, felicitar a Marcela por su trabajo, muy interesante y pues muy feliz de que lo haya hecho tan cerca, pero la verdad sí es un trabajo de muchísima exposición, de mucha cuestión aquí en Boyacá. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Por ahí quieren un hermano como tú. No, hay que estar trabajando, pero no, estamos juiciosos. Muchas gracias, Carlos. Adoptamos hermanos, Oscar. Ay, súper bello eso, Linda, muy bello y muy importante escuchar también a tu hermano. Y de cara a eso que él menciona, Linita, a mí sí me gustaría mucho que pudieras compartir eso de cómo quieres Qué devolver. pena, compañera Sandra, es que Magdalena está levantando la mano. Ah, bien, gracias, Magda. Muchísimas gracias, Dios te pague. Adelante, Doña tía. Magdalena, adelante. Porque no te escuchamos en el audio, es doña Magdalena. Tiene que activar el micrófono. Buenas Ahora tardes. sí. Buenas tardes, doña Magdalena. Muchas gracias. Acá, precisamente del puente de Boyacá. Nos pidieron que habláramos la gente del puente y acá estamos todos muy pendientes de acá, inclusive pues hay varias personas aquí conmigo, todos estamos escuchando el programa, está muy chévere y sí, somos netamente campesinos. Yo, por ejemplo, soy netamente campesina y lo que Lina está haciendo, pues a todos nos ha caído muy chévere, es algo muy bonito y hasta nos hacen sentir importantes, de verdad que sí. Y sí, ella nos ha hecho caer en cuenta cosas que no sabíamos y para ella no ha sido fácil, para ella ha sido muy, muy duro, pero lo ha hecho muy bien y nos tiene muy contentos a todos y el trabajo de Marcela es muy chévere y es que hasta los niños están encantados con ella. Muchas gracias. Vea, acá están los niños, están felices. Entonces, muchas gracias y mucha suerte para Marcela y muchas felicidades. Lo que está haciendo es muy bonito y ya acá nadie había hecho eso. ¿Sí? Entonces, Ay, eso era. muchas gracias. Muchas gracias, tía. Muchas gracias a todas y a todos los que están por ahí, a los princesas y a los príncipes que andan por ahí. Es muy bonito verlos, es muy bonito que ustedes participen porque ustedes son las personas que saben. Yo lo único que voy a hacer es transcribir lo que ustedes dicen. Es muy lindo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Doña Magdalena, muchísimas gracias y por favor un abrazo muy grande a quienes se encuentran junto a su merced. Se siente muy bonito y muy orgullosos, muy agradecidos de que nos acompañen esta tarde, que tomen palabra.
de inspirar esta investigación tan bella de Linita y de inspirar también a cada uno de nosotros en nuestro propio camino. Dios les pague, no saben cuán importantes son para nosotros y lo que significan para seguir adelante también en cada uno de nuestros procesos y caminos. Y pues también desde la tierrita, qué bello sentir a Boyacá hoy en pleno, junto a nosotros latiendo aquí muy cerquita. Linita, de cara a eso que las familias, que tu familia te ha ido regalando, tú nos compartías que querías de manera muy, muy especial devolverles a ellos, ¿cierto? Entonces, era el favor que te iba a pedir también, que nos compartieras un poquito acerca de eso que quieres entregarles. Sí, pues la investigación, yo digo que si los jurados me ponen la menor nota no me va a importar. A mí lo que me importa es pues que en el puente se reciba la información que se pueda compilar, que los análisis sean entregados para ellas, que todo llegue allá. Ese es mi principal compromiso. Entonces, por ejemplo, el árbol genealógico va a ser entregado en, yo creo que medio pliego o un octavo, algo así, para que lo tengan guardado en sus familias y que los niños que tengan como la curiosidad de mantenerlo, pues lo puedan continuar trabajando. También los mapas, pues ahorita yo los tengo, pero pues los voy a entregar en versión digital. Si ellos los quieren en versión, pues la física, la original, también lo puedo entregar. Las entrevistas también tengo el compromiso de entregarlas en digital para que ellas tengan las entrevistas desde su voz, porque para las familias es, pues yo no sé, yo tengo registro de entrevistas de mi abuela que ya falleció y para mí es demasiado hermoso tener la historia de ella ahí. Entonces, pues a ellas también les voy a entregar pues sus entrevistas y a sus familias y además pues la idea es hacer como un manual bastante sencillo y comprensible acerca del tema de la falsa tradición. Y pues a ellas van a ser las primeras que se les va a entregar el trabajo de grado, la tesis, porque ellas son las que tienen que hacer entrevistas. Ellas son las que tienen que hacer correcciones, perdón, ellas son las primeras correctoras. Pues ya me corrigieron en el árbol genealógico, entonces pues ya ellas tienen el compromiso, tenemos el compromiso de ir a entregarlo para que ellas sean quienes hagan correcciones iniciales, para pues que ya con base en lo que ellas saben y lo que ellas creen que deben ir escrito, pues se entregue. Gracias, Linita. Sandrita. Lina, y con lo del árbol genealógico en el chat te dejé una referencia de una aplicación que a mí me sirvió súper, pues yo la tengo, me parece súper buena, porque te permite poner fotos de las personas, te permite hacer las líneas de conexión entre unos y otros, actualizar fechas, y luego me parece que sería muy lindo como lo haces con tu familia, porque por ejemplo, uno la alimenta también con fechas de cumpleaños y luego te hace alertas de sus cumpleaños para que los puedas felicitar y que de la boda y no sé qué. A mí me gustó mucho, yo lo utilicé para hacer lo que tú acabas de decir para los niños. A los niños les ponían, a mis hijos les pusieron en el colegio un árbol genealógico y yo logré recuperar hasta los bisabuelos. Fotos de los bisabuelos. Entonces, pues te la recomiendo. Me parece que sería, pues ya no como para tu investigación, sino como para tu familia. Eso creo que es una bonita aplicación que la puedes utilizar. Muchas gracias, Sandra. Sí, la vi ahorita, la anoto para tenerla presente. Gracias, Sandrita. Quiero leerte en voz alta, me voy a tomar pues la palabra para leer en voz alta los mensajes que te han escrito acá en el chat bellamente. Linita dice así, Carolina te dice, un abrazo, Lina, siempre es grato ver la humanidad y cariño con la que abarcas cada tema que te apasiona. Y te manda pues un saludo muy grande para ti y para todos que quieran hacer parte de este encuentro. Y no sé, Mafe, si quieras, María Fernanda, si quieras en voz alta hacer el tuyo.
No, compañerita, que mucha admiración, inspiradora. Yo voy arrancando también mi proceso de maestría, entonces te voy a estar persiguiendo por ahí como lo estás haciendo, porque así es. Definitivamente inspirador, mucha admiración, súper bonita. Me voy con el corazoncito lleno, hinchado. Ver a doña Magdalena, tu familia y los compañeros allá, extremadamente emocionante, se me aguó el ojo, como diríamos acá en Medellín. Entonces, muy agradecida. Gracias, Mafe. Y no sé si ya quieras decirle, pues aquí aprovechando que estás todavía conectadito en voz alta, esto tan bello que le escribiste por el chat. Si está por ahí, Jack, o le leemos acá. Yo creo que está. Bueno, te lo voy leyendo mientras él se anima de pronto a tomar palabra, invitadísimo para que lo hagas. Dice, de entrada, muchas felicitaciones. Conozco el trabajo de Lina y es una dedicación de muchos años con la comunidad. Es muy gratificante ver cómo la misma comunidad... Ay, espérame, se me baja el... No me deja leer hacia abajo. Como la misma comunidad te agradece y acoge tu esfuerzo. Felicitaciones. Muchas Entonces, gracias. aquí sigue conectadito, ojalá que puedas también tomar palabra ya aquí con nosotros. Y junto a estas felicitaciones, agradecerle a cada uno de los que nos acompañan, a motivar a quienes de pronto también están allí pensando en levantar la manito, aprovechando este espacio tan bonito que nos ha regalado Lina junto a las familias, tomar la palabra, acercarnos desde esas preguntas que seguramente también sentimos y llevamos. No sé, Sandrita, si quieras volver a tomar la palabra o por la manito levantada o es... Ah, bueno, listo, Sandrita. Bueno, yo tomo la palabra, pero creo que se va a escuchar un montón de ruido. Pero bueno, no quisiera como irme sin, pues sin agradecerle a Lina por todo lo que nos comparte. También para mí fue como muy emocional, como decía María Fernanda, en algún momento estaba aquí como, ay no, yo siendo Lina estaría llorando allá. Pero no, qué bonito, me pareció maravilloso porque el asunto de las mujeres campesinas es un tema que me ha venido llamando como un montón últimamente, también como la conceptualización de lo campesino, entonces pensar o escuchar más bien a Lina sobre lo que ha hecho en torno a ese tema me pareció pues sí, muy admirable también, un gran trabajo, aunque me perdí un rato de la charla porque se me cayó el internet y fue todo un lío, pero bueno, espero como poder escuchar el resto, está muy bacano, ¿no? Pues muchas felicitaciones, es que bonito escucharla y gracias también por compartirnos como todo eso que ha hecho y no, pues nada, eso quería como agradecer eso que nos ha contado hoy, Lina. Gracias, Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Alexa. En cámara acá, creo que se va a animar a hablar, ¿cierto? Y gracias, Ale, desde México, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros aquí, conectadas en Convite. Jack, no sé si quieras tomar la palabra. Sí, disculpa, es que ahorita no me estaba sirviendo el micrófono, entonces preferí escribir. Nada, pues yo quiero felicitar mucho a Lina. Yo la verdad conozco su trabajo desde hace muchísimos años. Ella, digamos que ha trabajado el tema digamos, desde la misma tierra. Toda la comunidad desde los mismos colegios lo ha trabajado desde el principio. Yo la verdad, pues confieso que no conozco mucho del tema social, yo soy ingeniero. Pero todo lo que he podido aprender lo he aprendido a través de Lina y de hecho eso también lo quisiera resaltar porque su trabajo no solamente aplica a la comunidad como tal, sino que también ayuda pues a, a resaltar este tipo de estudios en personas que digamos nosotros como no, pues desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, desde el gremio en el que yo me muevo, pues ese tipo de cosas no les ponen tanta importancia y de verdad sí que la necesitan mucho. Y Lina se la ha puesto de verdad desde hace muchísimos años que la conozco, la aplicación que lleva con la comunidad es muy grande y me agrada mucho que tanto los niños pues, de los mismos colegios, las mujeres en general, la misma comunidad la ha acogido
La verdad se me hace sentir muy orgulloso, les doy muchas felicitaciones, pues muchas gracias por haberme invitado también a permitirme ver esta charla tan bonita. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias. Qué bonito, te agradecemos tanto que nos compartas y qué bello pues conocer esos caminos que has hecho por nuestra tierra, por Boyacá, Linita, por tu familia. Creo que para todos está siendo un ejemplo supremamente grande, ¿cierto? Un llamado también a que cada uno de nosotros pensemos también cómo ponemos granito de arena por ese propio territorio y nuestras propias familias. Yo que llevo 8 añitos lejos de la tierrita, entonces agradecerte también esto que hoy nos estás enseñando. Bien, no sé quién más de los que estamos aquí presentes vayamos así animándonos, tomando la palabra o compartiendo desde eso que vamos sintiendo ya en esta altura de la tarde. Yo me pregunto, ¿dónde anda el profe Camilo? Para pedirle un favor. O Canela. Canela, ¿dónde está? ¿Dónde están Canela y Camilo? Pero si necesitas poner una canción, yo puedo poner la Dini. Ese favor te va a pedir la nota. Claro, claro que sí. ¿Cómo se llama? El campesino embejucado, por fin. No, el rey pobre. El rey pobre. El rey pobre, listo. Vamos ya cerrando con el rey pobre. Mientras lo pone Mafi, te agradezco mucho, María Fernanda. Linita, el que nos colocaste al comienzo, el de Empiezo de Edson Belandia, ahí hay varios elementos que tú nos ibas a relacionar con esto, también de esa bella canción que está ahí abriendo y esta que nos va a cerrar este bello encuentro contigo. Claro, pues yo había pensado el empiezo para cerrar, pero porque me gusta el mundo al revés, le decía yo ayer a la profe Sandra, pero no, el empiezo es una canción muy bonita porque siento que habla sobre lo que logra el campesino pese a todo lo que pasa. Entonces es muy bonita y pues el rey pobre, que es ahora la canción para cerrar, pues es una canción de Boyacá para Boyacá, pues. Entonces, pues ahí para el puente, para que se lo disfruten, porque tomen una pola con el rey pobre, no mentiras. Está bloqueado el compartir pantalla, entonces, ¿qué les parece si lo intentamos poner como desde el celular así y se los muestro? Déjame yo, ¿ya comparto? Yo creo que yo lo puedo compartir, ¿Sí porque puedes? aquí esta cosa, soy hospedador. Ay, Yo tenía el gracias. campesino embejucado aquí preparado, pero entonces el es rey el rey pobre. pobre. Sí. Listo, ya lo pongo. Y lo que hay son manos. Muchas gracias. Mientras vamos colocándolo, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron esta tarde, ¿cierto? Por su presencia, por su compañía y seguirlos invitando a que sigan aquí palabrando junto a nosotros. No, tú tienes audio, Luisito. ¿No se escucha? No compartiste el sonido. Ya voy. Qué pena, gracias, Luis. Sí. En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón
y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza es mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un nogal. Son mi escudo las alas del corazón, y mis criados 3 gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. El rey pobre, que con este temazo invitadísimos a Boyacá, ¿cierto, Linita? Doña Magdalena, una pregunta chiquitica, ya le llegamos. Si su merced nos da permiso, ya le llegamos a Boyacá. Darles un saludo muy, muy grande y de verdad muchas, muchas gracias por esta bella tarde que nos han regalado. Linita, muchísimas, muchísimas gracias. Felicitarte con todo el corazón, seguir muy al ladito tuyo, aprendiendo muchísimo y creciendo junto a ti en este bello proceso que estás haciendo de investigación. Y agradecerles a cada uno de quienes nos acompañan esta tarde. ¿Qué dice doña Magdalena? Bienvenidos, aquí los esperamos, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, doña Magdalena. Ya se armó el paseo para el puente de Boyacá. Sí, yo sí creo. A bailar con esa del rey pobre. Hay que hacer salidas de campo, hay que hacer salidas de campo. Voto por esa opción. Gracias a todos. Gracias, doña Magdalena. Y como dice David, con una chichita bien rica. Claro, claro que sí. Ay, muchas gracias, doña Magdalena. Un abrazo muy grande a todos allá en Puente, a Linita en Tunja, a Milton en Santander, a David, a Sandrita. Sandrita, ¿dónde estás en este momento? Yo en el Peñol. También son bienvenidos cuando quieran. Gracias. El 18. Genial, sí, ya. ¿Vamos a venir, Lina? ¿Vas a venir a Medellín al encuentro presencial? Sí, voy a ir a Medellín. Sí podemos programar, muchachos, es en serio. Hacemos el encuentro y nos venimos por Peñol, súper. Epa, sí. Ay, gracias, Sandrita. Y a propósito, Sandrita, espera tantico que con su merced nos vemos antes.
El próximo jueves estamos invitadísimos a palabrear junto a Sandrita, ¿cierto? En un tema también muy, muy interesante que tú nos vas a regalar. No sé si tú nos quieras de una vez invitar para el próximo jueves aquí en este espacio contigo. Sí, ya que estamos, quedan invitados para el jueves. Vamos a trabajar el tema de la gestión del riesgo como garantía de la vida digna para los campesinos. Bueno, ahí vamos en ese trabajo, también avanzando igual que ustedes, así que espero que me puedan acompañar y hacerme muchos aportes y preguntas que ayuden a mejorar la investigación también. Así que nos vemos dentro de 8 días. Gracias enormes, Sandrita. Aquí estaremos Dios mediante. María Fernanda, muchísimas gracias. Martica, gracias enormes a Yad y a Oscar allá en Boyacá también, sí, y en Bogotá. Muchas gracias por su compañía, Viviana. Alina, gracias por estar con nosotros, Luis. Doña Magdalena, mejor dicho, el más grande de los abrazos. Y Javier, enormes gracias a ti por acompañarnos esta tarde, por regalarnos junto a ti este espacio de comunicación, ¿cierto? Desde el lenguaje de señas. Dios te pague, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde, Dios les pague. Nos vemos el otro jueves si Dios quiere. Gracias. Chao, muchas gracias por todo. Ahora y por el mismo canal y a la misma hora y media de póker aquí. Chao. A tomar una chichita.